Ahora queremos aquietarnos y pedirte a tu Espíritu Santo, Señor, que esté hablándonos a nuestros corazones. Queremos escuchar tu voz, no voz de hombre, sino tu voz, aquello que tú quieres enseñarnos y aquello que tú quieres mostrarnos. Señor, que seamos tierra fértil para recibir aquello de lo cual tú ya nos has hablado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Tomen asiento, iglesia. Tomen asiento, amada iglesia. Y le pedimos a los chicos de multimedia Y aquellos que puedan apagar, si pueden, la luz. para que se pueda ver. Tenemos un video. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Te lo ruego, no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, por favor, no nos mandes al abismo. Déjanos entrar en el hato de los cerdos. ¡Alto! ¡Regresen! ¡Vuelvan! ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, hechicero! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde quiera que vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios hizo por ti. Así es, te queremos hablar. Todo un tema. Encima, ahora puedo confesarlo. Allá por octubre, por ahí, tenía mi devocional, ¿no? Estaba en Lucas. Todavía no terminé Lucas, pero estaba en Lucas. Y cuando llegué a esta parte ahí en Lucas 8, le dije a Tere, tenemos que hablar del Gadareno, del endemoniado Gadareno. Y Tere me dijo, ¿qué? ¿El endemoniado traerle a la iglesia? Claro, el endemoniado es una, como, ¿vieron? Es como parece algo
Fuerte. Fuerte, ¿no? Y bueno, Tere no quería saber nada. La cuestión que trajimos al endemoniado gadareno para dar esta prédica. ¿Por qué? Porque fue el primer enviado de parte de Dios a predicar el Evangelio. Y era un loco endemoniado. Un loco. Dios, Jesús, envió a esta persona. Y queremos relatarte un poquito la historia de esto que vimos en el video, que es una representación que está muy bien hecha. En Marcos 5, del 1 al 20, ahí está la historia, pero acá te queremos poner el mapa para que sepas más o menos dónde se ubicaba Gadara. Claro. ¿Y de dónde venía Jesús? Bueno, este hecho se relata no solamente en Marcos 5, como dijo Tere, sino también se habla en Mateo 8 y en Lucas 8 también, ¿sí? Del 26 al 39. Esta historia se relata posterior a los milagros que Jesús estaba haciendo en Capernaum. ¿Sí? Jesús estaba en Capernaum, estaba plagado de milagros, ¿sí? Y se suben a la barca y se van, y en medio del mar de Galilea, o Genezaret, como también se llama, se desata una tormenta. ¿Sí? Fue esa tormenta en la cual Jesús estaba durmiendo, que los discípulos le despiertan para decirle, Jesús, no tenés cuidado nosotros, nos estamos hundiendo. Y Jesús descansaba. Bueno, pasó esa circunstancia, Jesús se levanta, calma la tormenta, dice, ¿quién es este que calma la tormenta? Y siguieron el tranco, ¿sí? Y llegaron a Gadara, que queda aproximadamente 18 kilómetros donde Jesús estaba. Lo que te quiero decir con esto es que Jesús fue deliberadamente a Gadara a encontrarse con este muchacho. Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de encontrarte. Dios está dispuesto a ir solamente porque vos estás en ese lugar. Jesús fue a encontrarse con este muchacho y Jesús quiere encontrarse con vos cada día. Él está dispuesto a pasar lo que sea con tal de encontrarte, con tal de estar cerca tuyo. Este muchacho no valía nada. ¿Qué tipo de ciudad era Gadara? Gadara era una ciudad griega, ¿sí? Y pertenecía a lo que es, o sea, fue llamado en aquel entonces la Decápolis, ¿sí? Eran 10 ciudades que eran independientes económicamente hablando, ¿sí? Y cada ciudad mantenía su propia moneda, ¿sí? Y había lo que era en aquel entonces el cambio, ¿cómo se llama? Trueque, ¿sí? Que se manejaba en ese entonces, pero eran independientes. 10 ciudades que eran independientes de cultura griega, por lo tanto no tenían conocimiento de Dios, ¿sí? O sea, eran paganos. Eran paganos No e tenían, idólatras. no sabían de Dios. Comerciantes y tenían una economía, cuidaban su economía y prácticamente se abastecían. Y la plata era muy importante para ellos. Y la plata era muy importante. Y de esta historia nosotros queremos marcar 3 aspectos: la condición humana, el poder de Dios y el no callar y testificar, que son 3 aspectos que en el pasaje Dios marca en la vida de este hombre. Y vamos a la primera, la condición humana. Era un hombre sin Dios. Si él estaba olvidado y estaba desterrado de su familia. No dice la edad, pero llevaba años viviendo en sepulcros. Tenía una familia, tenía capaz una esposa, tenía padres, pero fue rechazado y descartado y atado a paredes porque no podían manejarlo. Él fue un olvidado, porque creo que no recibía, la Biblia no dice que recibía visitas cada tanto. Nadie va a visitar a una persona viva en el cementerio. Y nadie iba a ir a tomar mate en el cementerio con el hombre. No dice que haya sido visitado. El diablo lo tenía encarcelado. El diablo lo tenía atormentado. Como es, la Biblia nombra de que muchas veces intentaban contenerlo, pero no había forma. O sea, dice la Biblia que lo ataban con grillos y con cadenas y las rompía.
O sea, tenía una fuerza descomunal, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito de esta ¿cómo es? Condición en la cual estaba. Pero lo que quiero decir es que era una persona que era de terror. Era lo que nos decían a nosotros el hombre de la bolsa. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquitos? No vayas por allá porque está el hombre de la bolsa. No vayas por allá porque está el loco de Gadareno por allá. Era para asustar a la gente. Era un peligro para la sociedad. Era conocido, se sabía que esta persona vivía en los sepulcros y atormentaba a las personas. Era de terror y sembraba miedo. Sembraba miedo. Nadie quería estar cerca de él. Nadie. Pero Jesús se tomó el tiempo de ir a buscarlo. Dios se toma el tiempo de buscarte. Por más que nadie te valore, por más que nadie te dé importancia, Jesús sí la da. Y Jesús va a tu encuentro y va a buscarte porque te ama. El hombre sin Dios y sin Cristo hace estar olvidado, quitado de las relaciones. El diablo hace eso, mi amigo, mi familia, eso hace el diablo, te aísla y te pone grillos, te ata cadenas. Tal cual. Y no quiere que seas sano, porque seguramente para la ciencia tenía un problema psiquiátrico el muchacho, o sea que tampoco recibía una atención, estaba siendo olvidado y desterrado. No era conveniente tenerlo. Era una persona descartada. Era la basura de la sociedad, ¿sí? Literalmente lo tenían abandonado. Y Jesús lo vio. Por más que muchas veces pienses que nadie te tiene en cuenta, Dios sí lo hace. Dios te tiene en cuenta, Dios te observa. Y la sociedad que hoy vivimos es una sociedad sin Dios, en la cual no tienen paz, no tienen gozo y no tienen a Cristo. Los valores son tergiversados, cambian los valores y hace que esta sociedad en la que vivimos hoy en día no tenga paz y no tenga felicidad. Buscan gozo, alegría en cosas que son pasajeras, ¿sí? En vicios, en alcohol, en drogas, solamente para pasar el momento y despertarse peor de lo que estaban. Es la sociedad que hoy vivimos, es la sociedad que estaba viviendo este muchacho. Era el calvario que sufría. Fíjense, ¿no? El video muestra, ¿no?, que tenía grillos en los pies que lo habían roto. O sea, rompió cadenas, pero seguía atado por el diablo. No sé si me explico lo que quiero decir. El diablo lo seguía sujetando, a pesar que estaba libre. El diablo te sigue usando, o sea, te atrapa con cosas de esta sociedad, de este mundo, que te ofrece cientos de actividades y te sujeta y te mantiene atado. Por más que las cadenas, los grillos están rotos. Tenemos que ser libres y confiar de que realmente Jesús nos libera. Confiar en Él, así como este muchacho después lo miró y dijo, quiero ir con vos. Pero Jesús tenía otro fin para él. Y Jesús se acerca y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dice Legión. ¿Y el significado de Legión? ¿Qué significaba, Néstor? Legión era, dentro de lo que era del ejército romano, era el comando especial de la parte del ejército romano, ¿sí? Era la GEOS de que hoy tenemos la policía de provincia, ¿sí? Es el comando especial, ¿sí?, que va y atacaba, constaba entre 3.000 a 6.000 soldados especializados, o sea, no era el rejunte, sino que eran soldados especiales para la misión
y trataban de hacerlo, o sea, leímos, estudiamos, ¿no?, que eran los que no fracasaban. Cuando le encomendaban una misión, lo cumplían, ¿sí? Lo que quiero decir con este muchacho, que los demonios que lo atormentaban eran muchos y eran poderosos. O sea, eran poderosos en su misión y no iban a renunciar a la persona. Era una misión difícil la que tenía Jesús por delante, pero Jesús lo liberó. La legión es como una fortaleza que se levanta contra todo aquello que te va a hacer bien. Cristo se presenta, el diablo lo reconoce, pero la fortaleza que había en su mente y en todo su ser se rendía. Y hoy en la actualidad tenemos, a lo mejor no se llaman legión, pero tenemos fortalezas que se levantan y hacen resistencia en nuestras vidas. ¿Cómo se llama la fortaleza que atormenta? ¿Los vicios? ¿Pecado oculto? ¿Qué fortaleza está atacando a la sociedad? Y está siendo dura. ¿Cómo se llama esa fortaleza? Ese muro que se levanta contra la verdad de Cristo. ¿Cómo se llama? Acá pasaba con este muchacho, pero a lo mejor nosotros también luchamos. ¿Qué fortaleza es la que me tiene atrapada? ¿Qué es lo que impide que sea libre? En la actualidad este mundo está lleno de fortalezas, como decía Néstor. Llaman a lo malo bueno, y eso es una fortaleza. En las escuelas, nuestros hijos, esas son fortalezas. Son demonios que se levantan y se ponen para separar, pero el Señor se presentó y se doblegó. Y Jesús hoy está acá y se doblega. Amén. Se doblegan esas fortalezas, porque reconocen el poder y la autoridad de Cristo. Amén. Amén. Y es interesante ver, ¿no?, cuando Jesús se presenta ahí en el mar. La Biblia relata, ¿no?, que el muchacho va y se encuentra, y cuando se encuentra con Jesús, lo llama por su nombre, le dice: Jesús, ¿qué tienes contra mí? Y hablando con él le decía: ¿cómo puede ser? ¿Cómo conocía el nombre de Jesús? ¿Cómo? O sea, no había WhatsApp, no había Google. O sea, el diablo conoce y sabe, y la Biblia dice que el diablo tiembla ante la presencia del Señor. Y se doblega porque se arrodilló, cayó sentado. Y déjame decirte que la autoridad que tenés en Jesús es la misma que operó en Jesucristo resucitando a los muertos. A veces no nos damos cuenta, no tomamos conciencia de lo que Dios nos dio a nosotros como hijos de Dios. Tenemos la potestad, la autoridad, ¿sí? Ni una arma forjada contra ti prosperará. Somos sus hijos. Él nos ama, nos recibe. Y la autoridad está en nosotros. Pero no sé si voy a orar por mi discípulo, porque voy a pedir al líder que ore, porque el líder. Yo no voy a andar orando por mi discípulo. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos la autoridad. Jesús nos delegó la autoridad. Tenemos la potestad de orar y saber que Dios va a cumplir con su propósito. Que se haga la voluntad de Él, no la mía. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. No hay espíritu que contra un hijo de Dios se levante. Nosotros tenemos la potestad y la autoridad en Jesucristo. Somos hijos de Dios. Somos comprados por precio de sangre. Dios ya nos compró por la sangre de Jesucristo. Su sacrificio fue completo.
Ya no hace falta más nada. Él lo hizo. Él nos compró. Amén. Y como decía Néstor, ¿no? El poder de Dios, Cristo, se acercó, cambió su vida, cambió la vida de ese joven. Porque el joven fue nuevo. Y esta legión de demonios le pedía a Dios: no nos atormentes y envíanos a los hatos de cerdo. ¿Y qué capaz Dios quería mostrarnos con esto? A través de su palabra. A lo mejor ese pueblo, como decíamos hoy, estaba interesado en su economía y en sus empresas. Fíjense que esta misma gente decía: vete, andate. Le decía a Jesús que Dios nos libre de caer en eso, de importarnos primero por nuestra economía y no porque un amigo o un vecino o un hermano sea sano. Estaba siendo el que aterraba sano. Cristo cambió su vida y estaba siendo sano, y estos hombres se quejaban más por la empresa que se fundía que por el que les atormentaba años. Que Dios nos libre de primero pensar en nuestra economía y en no ver que nuestro hermanito, nuestro amigo, nuestro vecino esté libre. Aparte, fue tremendo. Ahí es como que Dios nos mostró una lección. Mandó los demonios, se perdieron. Y estos hombres, en vez de alegrarse que este hombre había sido sano y abrazarlo al nuevo, le decían: vete. Vete, le decían al que tenía el poder y la autoridad. ¿Cómo es? O sea, no entra en la lógica humana, creo yo, ¿no? De quedarse con los cerdos, con los chanchos, con el loco, con el endemoniado, que con Jesús. Le estaban diciendo a Jesús: andate. ¿Cuántas veces nos quedamos, como decía Tere, con nuestra comodidad? ¿Cuántas veces nos quedamos con: yo estoy bien ahora, estoy cómodo, estoy en mi trabajo, ya Dios me dio el trabajo, estoy bien, estoy piola, y me quedo con eso? Me quedo en mi comodidad. Y lo que estaban haciendo estas personas es exactamente lo mismo. No disfrutaban de que Jesús hizo un milagro. Que el loco, el que atormentaba, que era el peligro para los niños, el que cuando ibas por una calle tomabas la calle opuesta para no toparte con él, estaba sano, estaba en sus cabales, dice la Biblia, y hablaba bien. No se alegraron. O sea, ¿qué clase de gente era esta que prefería estar con los cerdos, con los chanchos y con los locos? A veces nosotros también nos quedamos con nuestras cosas. No estoy diciendo que no tenemos que tener proyecciones, futuro, pero si Dios no está en medio de la voluntad mía, le estoy errando el blanco. Le estoy errando el blanco. Estoy cayendo en lo mismo que hicieron estas personas. Jesús, está todo bien, pero al otro lado del mar, andá 18 kilómetros de vuelta. Andá, yo estoy bien. Y se prefieren quedarse con los chanchos, con los cerdos. No cambiar, no ver el cambio y no decir gracias por lo que hiciste. Yo decía a Tere, no puedo entender que el tipo estaba bien, estaba sano, y decía: ¡wow! ¡Qué milagro! Mirá, el tipo que no podía ni siquiera hablar ni coordinar una palabra, está curado. ¿Por qué a veces nos quedamos con nuestra comodidad y no hacemos lo que Dios quiere? Y no valoramos la vida de uno más para Cristo. Y nos decimos: gracias Dios porque le pude hablar a este. A mí me tocó esta semana encontrarme con un compañero que venía a nuestra iglesia y Dios está hablando y me dijo:
me preguntó por si conocía a una colega mía, una bioquímica. Y le dije, sí, me acuerdo. Y me puse mal porque ella falleció hace 1 año y medio. Y él me dice, yo desde que falleció, porque era mi pareja, y desde que falleció, yo estaba orando para encontrarme con vos para decirte esto. Que en su lecho de muerte, ella decía que nosotros con Tere le insistíamos para ir a la iglesia. Y Dios me dijo que te diga que en sus últimas horas ella aceptó al Señor. Antes de partir, ella aceptó al Señor. Y yo tenía que decirte esto. Lo tenía adentro y tenía que decírtelo vos. Y Tere me hizo recordar que yo tenía esa inquietud, ¿no? De decir si realmente aceptó o no al Señor. Y 1 año y casi medio después viene esta persona y me cuenta. O sea, Dios hace cosas de la manera que nosotros ni pensamos. Pero dentro de lo que Dios hace es perfecto. No tenemos dimensión, pero tenemos que hablar y no callar. Y el poder de Dios a través de Cristo cambia las vidas. Cambia las vidas. Transforma, y podemos ver a través de este joven que volvió a su juicio cabal, dice la palabra, ¿no? Hubo temor porque no entendían qué pasaban. Acuérdense que era una tierra pagana. Pero la queja era lo que estaba impidiendo a que puedan entender con la magnitud de lo que había sucedido. Y queremos tomar este pasaje que dice, pero Jesús no se le permitió, porque después que él fue sano, él le dice que quería seguirle, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vete a tu casa, vete a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete a tu casa. Y él se fue y comenzó a publicar. Era una tierra pagana, era una tierra que no conocía, pero él se fue. Él se movió y se fue a publicar. Y leíamos con Néstor un poquito la historia, y hay sinagogas que están en ese lugar. Están las ruinas, y hemos podido ver con Néstor cómo se había cumplido lo que él había hecho, de publicar lo que Jesús había hecho en él. Y pensaba que cuánto tiempo él estuvo sin su familia. Cuánto tiempo seguramente él estaba dentro del sepulcro. Y decía, él fue a la casa, pero él fue a contar. Y él siguió publicando. Y la historia después muestra las ruinas de las sinagogas que se habían levantado. ¿Qué sería para nosotros hoy? ¿Las células? Él fue y publicó las grandes cosas que había hecho y la misericordia que tuvo con él. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuán grandes cosas hizo con vos. Dios hizo algo por ti. ¿Has testificado de su poder? El poder transformador de tu vida. ¿Has hecho? Él podía haber dicho, ya soy libre, voy a aprovechar el tiempo con mi familia que no tuve. Yo me imaginaba y decía, le vistió, le puso vestiduras, y cuando nosotros fuimos cambiados por Cristo, nos puso vestiduras nuevas para salir a publicar, para salir a hablar de las buenas nuevas. Yo decía, sí, Señor, no nos podemos callar, iglesia. No nos podemos callar. Este mundo está siendo como el gadareno, atado con grillos, olvidados.
Pero la iglesia no es olvidada, porque Cristo no se olvidó de su iglesia. Y vos sos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Sos parte de la iglesia. Dios hizo algo por ti. Has testificado de su poder en este último tiempo. Realmente yo decía, qué impresionante. Él podía haber dicho, me voy a sanar de las heridas, porque estaba todo lastimado. Vimos en un video y capaz haya sido así o peor. La Biblia no cuenta. Pero yo digo, Él fue a hablar. Él fue a hablar. Él fue a hablar. Y la historia respalda que Él lo hizo y levantó esas sinagogas. Hay que levantar células. Hoy hablábamos de la comodidad. Claro, estos hombres tenían su economía, los cerdos, y estaban cómodos. Pero no vieron el poder, no vieron el dueño de la economía. Vieron lo que vio los ojos en ese momento, la cantidad que tenían. Y yo decía ayer, como digo hoy, que Dios nos libre de mirar la cantidad, cuánto hemos crecido. Más bien que veamos quién tiene que ser sano, quién tiene que ser libre, quién necesita que le traigamos al culto para ser libre, porque el poder de Dios puede, a través de Cristo Jesús. Solo a través de Cristo Jesús las vidas van a ser transformadas. Solo. No va a ser por tu líder de célula, no va a ser por quien predica, sino porque Cristo está en la iglesia. Y Cristo está en tu corazón como en el mío. Donde dos o más están en mi nombre, yo estoy ahí. Solo Cristo puede hacerlo. Un hombre olvidado, descartado, no importaba a nadie, no le importaba porque daba miedo. Él fue hoy un hombre que da buenas nuevas. Es tremendo. Todo lo que hemos sacado con Néstor. Yo después decía, cuando él me decía del Gadareno, yo me quedaba en el poquitito. Pero lo que Dios nos habló a nosotros, yo decía, Señor, ¿cuántas veces hemos estado endemoniados nosotros? ¿Cuántas veces? Por la queja, por el enojo, las fortalezas que se levantaron, las estructuras que tuvimos. ¿Cuántas veces teníamos los grillos puestos y atados y nos decíamos ser libres y no éramos libres? Hasta que el poder de Jesús vino a nuestras vidas y fue transformando y aún sigue haciéndolo. Iglesia, yo te quiero preguntar, ve y comienza a publicar cuán grandes cosas ha hecho. Dios nos demanda, ve y comienza a publicar. Inclinamos los rostros. Cristo es el único que puede dar la libertad. Cristo es el único. Cristo es el único que cumple sueños. Cristo es el único que puede darte. Pero ¿sabes por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios y es el que vino a la tierra. Y el poder de Dios fue manifiesto a través de su vida. Y el Espíritu Santo es el que está y el que te va a ayudar a caminar y a crecer en la fe. Y ustedes que están por primera vez, yo te quiero guiar en una oración. Repetí después de mí: Señor Jesús, en esta tarde te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Quiero, Jesús, que entres a mi vida y que hagas esa transformación que solo tú lo puedes hacer. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Eres tú el que vino a salvar mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar contigo. Gracias, Jesús. Recibo tu perdón en Jesús. Amén. Seguí orando ahí, iglesia. Y vos que estás por primera vez o segunda vez y a lo mejor no te diste a conocer, o capaz hoy hiciste esta oración conmigo y nunca la habías hecho. Ahí donde estás, levanta tu mano en señal de que lo hiciste. Que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga.
Y te animo un pasito más. Pasa que la iglesia va a orar por vos. No te voy a preguntar nada, pero pasa que vamos a orar por vos. Alguien que le invitó, que le acompañe. Pasa si es la primera vez que hiciste esta oración. Pasa y vamos a orar. La iglesia va a orar por vos. Y a medida que vamos orando, pasen. Si hay alguien más que quiere pasar, que pase. La iglesia va a orar por vos. Nadie te va a preguntar nada. Simplemente vamos a orar por vos. El poder de Dios a través de Cristo es el que sana, el que transforma, el que cambia. Iglesia, extende tu mano. Si hay más que quieren pasar a medida que oramos, pasa y vamos a orar. No hay edad para que Jesús transforme y te devuelva los sueños. No hay edad. No hay edad. Desde los más niños hasta los más grandes, vamos a tener sueños y vamos a recobrar los sueños. Amado Padre, acá están tus hijitos. Señor, tú conoces aquellas dolencias que pueden tener, pero Señor, acá te los encomendamos. Señor, danos el amor, danos la paciencia y todo lo que necesitamos para poder guiarlos, Señor. Porque solamente tú eres el que reconforta, el que sana, el que transforma. Y Señor, ayúdanos a nosotros como a ellos a crecer en ti. Padre, bendice sus vidas, bendícelo. Y en el nombre de Jesús reprendemos a la muerte que ha querido tener atadas sus vidas. A lo mejor en aquellas cosas que le alejaban de ti. Espíritu Santo, rodéalos y sana sus emociones, sana su corazón, sánalos y trae el gozo, trae la paz, la verdadera paz que viene de ti, Señor. Gracias, Jesús, tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Y un minutito más. Hay una señora con un banderín. Nos quieren dejar sus teléfonos, sus motivos de oración y vamos a seguir en contacto con ustedes. Es un minuto, nada más. Acompáñenle a la señora y damos gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, iglesia. Y la palabra no queda ahí. La palabra es acción. La Biblia dice que en San Juan, que el Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Jesús se hizo carne. Él vino a mostrarnos el modelo a seguir. Y la palabra fue lanzada. Y así como decía Tere hoy, estuvimos viendo lo que este loco hizo. Predicó lo que Jesús hizo en su vida y lo publicó. ¿Qué hablan tus redes sociales? ¿De qué hablas en tus redes sociales? ¿Qué dice tu estado? ¿De quién hablas? A veces nos dejamos llevar, pero lo más importante es lo que Jesús hizo en mí. Eso es lo que tenemos que publicar. Lo que Jesús hizo, hace y seguirá haciendo en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos. La herencia en Jehová trasciende nuestras generaciones. A veces no nos damos cuenta de eso. Y siempre le repito a mis chicos, lo mejor que podemos dejarle a nuestros chicos es una herencia en Jehová. Porque eso permanece para siempre. La casa, el auto, el estudio, va a terminar, en algún momento termina. Pero una herencia en Jehová es para siempre. Y yo hablo como tercera generación de cristianos en Cristo. Ahí cuando vino mi abuelo en el año 25 con el Evangelio, el loco que vino de Rusia, vino con la palabra de Dios. Y yo estoy orgulloso del abuelo que tuve y del papá que tuve. Y mis hijos están en Dios.
y mis nietos van a estar en Dios. Esa es la mejor herencia que podemos dejar. Iglesia, yo te doy este pasaje, no, sino de que pactemos. Ve y comienza a publicar cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y si querés pactar conmigo, yo te invito a que te pongas de pie. A pactar delante de Dios, de publicar lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo en medio nuestro. Y decirle así: Señor Jesús, decirle: Señor Jesús, en esta tarde yo quiero pactar contigo de publicar, declarar, contar aquello de lo que vos hiciste en mi vida. Que no calle, que lo publique, que lo hable, porque hay gente que lo necesita. Gracias, Jesús. En tu nombre, amén. Gracias, Señor, por cada pacto que hemos hecho hoy. Señor, ayúdanos a ser responsables de publicar aquello de lo cual tú has hecho en nosotros. Yo bendigo a tu iglesia y declaro, Señor, de que realmente tú vas a cumplir cada uno de nuestros sueños. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Decile a tu hermano que está al lado: que tengas una bendecida semana en paz. Y vamos cantando y nos vamos saludando. Bendecí a tu hermano con una excelente paz. Sí.